más adelante en Figment Collectors. Y no, esto se ve muy bien. Me parece que la combinación logra unas proporciones muy buenas y adecuadas, mejor que solo la versión camión. Hola coleccionistas, bienvenidos a Figment Collectors, donde cada héroe forja su propia historia. Hoy viajamos en el tiempo para presenciar un duelo entre dos versiones del guerrero del futuro, en su época más recordada. De un lado, Trunks de Demoniacal Fit, lanzada hace unos meses y que mantiene la esencia del estilo clásico de la marca, versus la versión de Trunks en Artois, hoy Camione, que apuesta por un molde completamente nuevo y una propuesta más ambiciosa en detalles. Ambas parten del mismo guerrero, pero cada una representa su visión particular del Trunks de BoJack Unbound. En este video veremos cómo cada marca interpreta al mismo Trunks con resultados completamente distintos, definiendo dos caminos dentro del coleccionismo. Así que eleva tu ki, concentra tu energía y acompáñanos en este análisis profundo, porque el futuro de esta versión de Trunks está en juego y la batalla está por comenzar. Empezamos con el empaque y desde aquí ya se nota cómo cada marca interpreta al personaje de forma distinta. Demoniacal Fit sigue fiel a su línea, un diseño con ventana frontal acompañado por ilustraciones en tonos morado y fondo negro, que enmarcan a Trunks y dejan ver la figura y sus accesorios desde el primer vistazo. En cambio, Camione apuesta por un estilo más llamativo. El arte de la caja transmite más narrativa, integrando pequeños guiños al Trunks de BoJack Unbound y dejando claro que esta figura apunta a un público que valora tanto la presentación como el contenido, en un diseño más horizontal que diferencia visualmente a esta versión. La figura de Trunks de Demoniacal Fit llega al canal gracias a la tienda Dimension Space Toy Store en AliExpress, una tienda confiable y recomendada que ya varios coleccionistas tienen en el radar. Al momento de grabar este video, Trunks ronda los $58 y si te interesa conseguirla, te dejo el enlace directo en la descripción y en primer comentario. Pasamos a los detalles en escultura y pintura, donde comienzan a notarse las verdaderas diferencias entre ambas versiones. Demoniacal Fit utiliza su molde 3.0, basado en piezas clonadas del Trunks del futuro de la SH Figuarts. Aunque agrega elementos como el daño de batalla en las piernas, hereda varios de los problemas del molde original. Aquí, con más detalle, podemos notar que entre la articulación de cuello y torso vemos un hueco que rompe con la continuidad del esculpido del cuerpo. Y aunque técnicamente el chaleco se puede quitar, por debajo no nos encontramos con un esculpido completo del cuerpo de Trunks, tanto en el pecho como en la parte de la espalda. Eso mismo lo podemos notar en la versión de la SH Figuarts. Aquí también podemos levantar el chaleco, pero nos encontramos con diferentes joints y toda la estructura interna de la figura, dándonos esta ilusión de poderse quitar, pero realmente no tenemos esa posibilidad en ambas versiones de Trunks. En cambio, en la versión de Camione notamos un esculpido totalmente nuevo. La figura es un poco más alta, con el pecho más amplio y una silueta más poderosa. Su anatomía mantiene una continuidad más natural y coherente con el estilo de Dragon Ball Z, evitando el exceso de caderas típicos del molde 3.0 y así logrando una figura más armónica. Aquí vemos cómo la forma de la figura va en pecho más amplio, cintura un poco más cerrada y esta forma desde la cintura hacia las piernas, que también vimos en Gogeta y en muchas de las figuras que Camione ha hecho anteriormente. En cambio, en la versión de Demoniacal Fit, con este molde 3.0, tenemos un pecho amplio, una cintura que sí es más cerrada, pero aquí nos encontramos con esta forma muy compleja, que es verdad nos ayuda a esta articulación y a mover la pierna, pero también nos da esta forma tan extraña que realmente no vemos en los personajes representados en el anime y el manga. Con respecto al chaleco, en la versión de Camione, este está hecho en plástico flexible y se puede quitar por completo. Podemos ver que está esculpido al detalle y con colores vibrantes y llamativos. Y a diferencia de la versión de Demoniacal Fit, este Trunks sí cuenta con un esculpido completo y detallado. En ambos casos se aprecia un buen nivel de detalle, en los pliegues del pantalón, en la camisa negra, también en el chaleco, y en el caso de Demoniacal Fit también tenemos esculpido en las suelas de las botas, con esas líneas finas tan características de Dragon Ball Z y que le aportan realismo en las poses dinámicas. En cuanto a la pintura, ambas figuras siguen una línea similar, aunque con matices que definen su carácter. Demoniacal Fit opta por un acabado simple, sin luces ni sombras, y donde destaca el tono lila del cabello en estado base, siendo más saturado que la versión de Camione, y dándole mejor contraste con el resto del cuerpo. En cuanto a la versión de Camione, podemos ver un trabajo de sombras en el pantalón, pero solo por la parte frontal, ya que por la parte de atrás no tenemos ese trabajo y podemos notar la diferencia. También contamos con un chaleco en un tono azul vibrante y llamativo, que contrasta con el resto de la figura. Ambos cuentan con un acabado mate general y con plásticos de tonos bien equilibrados y coherentes. En cuanto a la calidad del plástico y la sensación en mano, ambas figuras se sienten de buena calidad, con materiales cada vez más cercanos a los de SH Figuarts. Tanto Demoniacal Fit como Camione trabajan en mejorar cada vez su calidad,
y eso se nota entre cada entrega. En conjunto, la calidad general del material demuestra el avance que las marcas third party han alcanzado en sus más recientes lanzamientos. En cuanto a la escala, ambas figuras se integran perfectamente con el resto de la línea Dragon Ball Z, tanto de Demoniacal Fit como de SH Figuarts, Kong Studio y otras marcas third party. Visualmente mantienen proporciones coherentes dentro del formato 1:12 o 6 pulgadas, permitiendo recrear escenas y alinearlas sin desentonar en vitrina. La principal diferencia está en las piernas y la zona de la cintura, donde Camione muestra una ligera ventaja en estatura. La figura de Demoniacal Fit alcanza una altura de aproximadamente 14.5 centímetros, mientras que la de Camione llega a 14.8 centímetros, una diferencia mínima pero perceptible cuando se coloca una al lado de la otra. Continuando con los accesorios, vamos a ver con qué viene cada una de estas versiones de Trunks. La versión de Demoniacal Fit viene en presentación de blister sencillo, donde tenemos la figura, su icónica espada con su respectiva correa, dos cabelleras adicionales, una en estado de Super Saiyajin con rostro serio y otra en estado base con efecto de aire y rostro confiado. También incluye 3 rostros intercambiables, uno gritando o expulsando ki en Super Saiyajin, otro con los dientes apretados y el mismo gritando o expulsando ki pero en estado base. A esto se suma 6 pares de manos adicionales, además de los puños, y un pequeño efecto de energía para completar el display. Para la versión de Tonsen Artois o Camione contamos también con un blister, donde tenemos la figura, su espada característica, 2 correas para el estuche de la espada, una pensada para usar con el chaleco y la otra sin chaleco. También tenemos cabellera en Super Saiyajin con rostro serio, rostros enojados con los dientes apretados en estado base y Super Saiyajin, y rostro gritando o expulsando ki también en estado base y Super Saiyajin, además de un rostro confiado en estado base. Como un gran plus para esta figura, también incluye a Trunks Bebé, que también viene con un cambio de cabeza y con cambios de brazos, 5 pares de manos adicionales además de los puños, y una mano extra con una flor, haciendo referencia a una de sus escenas más simbólicas. Muy bien, y ahora vamos a comparar algunos accesorios específicos. Empezamos por las espadas. Ambas espadas se sienten de buena calidad, con plásticos resistentes y un excelente trabajo de pintura. La versión de Demoniacal Fit destaca por su acabado rojizo tornasol, que le da un brillo especial y mayor presencia en vitrina. Ambas espadas tienen el mismo tamaño y ambas cuentan con el sistema de quitar esta punta para poder poner las manos de Trunks y usarlo con la espada. Y seguimos con las fundas y las correas de la espada. En ambos casos el plástico es similar y el trabajo de pintura también se ve de buena calidad. La enorme diferencia la encontramos en el esculpido. Podemos notar el enorme trabajo de detalle en la versión de Camione, que no podemos ver en la versión de Demoniacal Fit, ya que esta es clonada directamente de la versión de SH Figuarts. Camione trabaja a profundidad hasta los accesorios, dándonos un nivel de esculpido excepcional. Por otro lado, la versión de Demoniacal Fit cuenta con esta correa, que es un problema que también hereda de la SH Figuarts. Se puede colocar, pero es muy fácil de que se caiga y no es muy estable. A diferencia de eso, la versión de Camione pensó en una solución más técnica, incluyendo un pequeño imán que nos permite sostener las correas de una manera más consistente y de esta forma poder posar a Trunks con mayor libertad. Además cuenta con 2 correas, una pensada para usar con el chaleco y otra sin el chaleco. La diferencia está en la longitud. Esta para usar sin el chaleco es un poquito más corta que la que usamos con chaleco, pero ambas cuentan con el sistema de imanes. Aquí lo podemos poner y también queda estable para posar con la figura. Y seguimos con las cabelleras en Super Saiyajin. En ambas versiones podemos ver un esculpido excepcional, con gran nivel de detalle y una definición sorprendente. La diferencia está principalmente en los materiales y en la pintura. En el caso de Demoniacal Fit podemos ver un tono amarillo pálido y con un acabado mate, esto muy similar a la versión de SH Figuarts. La versión de Camione apuesta por un acabado aperlado que brilla y destaca en el display, pensado para representar a un Trunks cargando todo su ki. Y antes de finalizar la sección de accesorios, vamos a hacer un swap con algunos elementos. Eso con el fin de comprobar si algunos accesorios de la figura de Camione son compatibles con la figura de Demoniacal Fit. Así que vamos a empezar con la cabellera Super Saiyajin. Tomamos la figura de Demoniacal Fit, vamos a quitar la cabeza en estado base y vamos a poner la cabeza Super Saiyajin de Camione. Parecen ser joints similares, pero vamos a comprobarlo. Entonces, wow, el sonido de match perfecto y bastante satisfactorio. Podemos ver que son compatibles y funciona muy bien a la primera. Esto nos demuestra que pueden hacer compatibilidad de joints entre marcas third party, algo que suele ser difícil entre estas marcas, pero que incluso también pasa dentro de la SH Figuarts en su misma línea, pero aquí lo hacen de manera satisfactoria. Bien, ahora seguimos con la figura de Camione. Vamos a quitar la cabeza y vamos a poner la cabeza de Demoniacal Fit en Super Saiyajin.
Entonces vemos, se supone que debería ser compatible ya que al revés funcionó. Vamos a comprobar. Y ya, match perfecto. Y vaya que se ve muy bien. Con este cuerpo encuentro una figura con otras proporciones que se vería muy bien en el display. Y ya que estamos con la figura de Camione, también quiero probar la cabellera con efecto de aire, ya que es un plus que solo encontramos en la versión de Demoniacal Fit. A ver. Ya, entró. Tenemos match, vamos a verlo con el rostro. Y vamos a verlo con el cabello. ¡Wow! Tenemos match perfecto. Con esta cabellera Trunks se ve sorprendentemente bien y con unas mejores proporciones, incluso mejor que con la cabeza de Camione, ya que si los ponemos lado a lado, la cabeza de Camione suele ser un poco más pequeña y en comparación al cuerpo logramos una mejor proporción en la versión de cuerpo de Camione y cabeza Demoniacal Fit. Así que podríamos estar frente a la versión definitiva de Trunks representando la película de Bojack. Y ya que este Trunks se ve muy bien, vamos a probar con la otra cabeza de Demoniacal Fit. Entonces vamos a quitar esta. Y aquí sería similar que con el anterior, ahí entró incluso más fácil. Y no, esto se ve muy bien. Me parece que la combinación logra unas proporciones muy buenas y adecuadas, mejor que solo la versión Camione y mejor que solo la versión de Demoniacal Fit. Aquí encontramos un Trunks ideal y mucho más cercano a la versión de la película de Bojack. Este ha sido un swap muy sorprendente y satisfactorio. Aquí podemos ver la versión completa de Camione y aquí la versión combinada, cuerpo de Camione y cabeza Demoniacal Fit, logrando unas proporciones mucho más adecuadas a lo que recordamos de la película. Y antes de continuar haciendo swaps con otros accesorios, quiero hacer una mención especial al Trunks de la SH Figuarts, ya que fue el molde base con el cual Demoniacal Fit hizo esta versión de Trunks, de tal forma que todos los accesorios hechos por la Demoniacal Fit son compatibles con la SH Figuarts. Entonces podemos tomar la cabeza y vamos a poner la cabellera con efecto de aire. Vamos a intentar entrar, es un poco fuerte al igual que con la versión de Camione. Ah, entró, tenemos match perfecto. Vamos a poner el rostro y el cabello. Wow, definitivamente Demoniacal Fit se lució logrando esta compatibilidad. Tenemos la posibilidad de tener diferentes versiones de Trunks, teniendo la figura de Camione, la figura de Demoniacal Fit y propiamente la de la SH Figuarts. Ahora vamos a probar las fundas. Entonces tomamos la figura de Demoniacal Fit y toda la funda y su sistema de Camione. Entonces aquí abrimos, ponemos a este lado y solito se monta y queda perfecto. Creo que no le costaba nada a la SH Figuarts y al mismo Demoniacal Fit hacer un sistema similar. Quizás en este caso podría haber sido un poquito más corto, pero el sistema funciona, es sólido, consistente y nos permite posar la figura sin temor a que se desarme. Tenemos la funda de Demoniacal Fit, entonces aquí cruzamos y empezando que por la contextura de este Trunks no tenemos match, es muy corto, pero si lo tuviera ya sabemos cuál es el problema, que aquí podemos poner este elemento, pero al mínimo movimiento se sale. Entonces esto es una falla que traemos desde la SH Figuarts, que Demoniacal Fit no decidió mejorar, pero que Camione llevó al siguiente nivel. En cuanto a las espadas, vamos a probar la espada de Demoniacal Fit. Entonces aquí tengo una mano de la versión de Camione y entra perfecto, y aquí la punta. Queda bien, quizás de hecho queda un poco suelto, pero funciona. Vamos a verlo en el Trunks. Entonces quitamos esta mano y ponemos la mano con la espada. Y aquí lo tenemos. Se ve muy bien. Con esa espada con pintura tornasol se ve muy bien. Y ahora vamos a probar lo mismo con la espada de Camione. Tenemos aquí la mano de Demoniacal Fit, quitamos esa punta y metemos la espada. En este caso, al contrario que con Demoniacal Fit, queda bastante justo, pero es compatible. Tenemos match entre mano de Demoniacal Fit y espada de Camione. Ahora vamos a comprobarlo con la figura. Entonces quitamos esta mano y ponemos la mano con la espada. Y ahí lo tenemos. Un match perfecto de espadas muy funcional. Y seguimos con las articulaciones, donde veremos quién llevó a Trunks más lejos en rango y posabilidad. Así que lo revisaremos rápidamente. Empezamos por el cuello. Buen rango de movimiento, pero con limitaciones. Debido al diseño del cabello de Trunks, no puede mirar arriba para las poses volando, y si lo forzamos se suelta la cabeza. Y sí puede mirar hacia abajo, no muy amplio, pero lo puede hacer. Sin embargo, con la versión Super Saiyajin, sí puede mirar hacia arriba para las poses volando y mirar hacia abajo con muy buen rango. En el caso de Demoniacal Fit es similar, tenemos buen movimiento para los lados, pero para mirar hacia arriba estamos limitados por el diseño del cabello, y mirar hacia abajo también nos limita un poco por los mechones. Pero al usar el cabello en Super Saiyajin podemos mirar arriba para las poses volando y mirar abajo para poses más desafiantes. Ahora seguimos con la articulación desde el hombro. Este puede girar 360 grados sin restricciones, no se escucha ruidos ni fricción del plástico. También tenemos la articulación de mariposa, tiene buen rango, permitiendo casi unir los puños. Esto es debido sobre todo al diseño del pecho, que es bastante amplio para esta versión de Trunks. Y aquí vemos cómo la articulación de mariposa puede abrir
y puede cerrar en ambos casos para tocar los puños. En cuanto a la versión de Demoniacal Fit, también podemos girar desde el hombro 360 grados. El movimiento es fluido y sin restricciones. Y con la articulación de mariposa, que para esta versión de Trunks podemos movernos ampliamente con esta apertura de brazos, aunque perdemos estética por la falta de esculpido. Y también podemos unir los puños. Y seguimos con el torso, que puede moverse para adelante ampliamente y cuidando la estética de la figura. Y también hacia atrás. Tiene un buen rango, se mueve ampliamente y no nos encontramos con ningún gap o agujero. Además, la cintura gira 360 grados sin restricciones y podemos moverla también en diferentes direcciones. En cuanto a la versión de Demoniacal Fit, podemos mover el torso hacia adelante con amplio rango, pero nos encontramos con estos agujeros o gaps. Y también podemos movernos hacia atrás, hay que ajustar un poco, y en este caso sí estamos protegidos de no ver algún agujero en la parte del torso frontal. La cintura gira 360 grados de manera fluida y sin restricciones, además de que también puede girar en diferentes direcciones. Y ahora seguimos con las articulaciones de las piernas. En el caso de Camione, esta figura logra un split excelente, de manera fluida, dándonos una amplitud total. También cuenta con una articulación a mitad de muslo, que le permite girar en su propio eje. Las piernas se elevan más allá de los 90 grados, y contamos con rodillas con doble articulación y una buena estética gracias al esculpido. Los tobillos giran 360 grados y no contamos con articulación en la bota, aunque habría sido una gran oportunidad para hacerlo. Los pies se mueven para abajo y para arriba y articula la punta del pie. En el caso de Demoniacal Fit también podemos lograr un split excelente, dándonos un movimiento fluido y una amplitud total. También contamos con la articulación a mitad de muslo, que le permite girar en su propio eje. Las piernas se elevan más allá de los 90 grados y las rodillas cuentan con doble articulación. Los tobillos giran 360 grados, se mueven para abajo y para arriba y articula la punta del pie. Y después de revisar cada detalle, donde enfrentamos a dos versiones del guerrero del futuro, es momento de decidir cuál logra representar mejor al Trunks de Bojack Bone que recordamos de la película. Para ayudarte a tomar esa decisión, vamos con los pro y los contra de cada uno. Trunks Demoniacal Fit tiene precio más accesible dentro del mercado Third Party, accesorios compatibles con el Trunks de SH Figuarts, ampliando las posibilidades entre las dos figuras, espada con acabado tornasol muy atractivo y con gran presencia en vitrina. En cuanto a los contras tenemos, falta de esculpido completo bajo el chaleco, caderas amplias y proporciones heredadas del molde 3.0. Trunks Camione tiene molde completamente nuevo con mejor continuidad anatómica, chaleco removible, esculpido completo y mejores soluciones técnicas como el sistema de imanes. En cuanto a los contras tenemos, precio más elevado y ligera rigidez inicial en algunas articulaciones. En conjunto, Demoniacal Fit ofrece una opción sólida, directa y económica, perfecta para quienes buscan mantener coherencia visual dentro de la línea sin complicaciones. Mientras que Camione da un paso adelante con una propuesta más completa, refinada y con mejoras claras en diseño y funcionalidad. Ambas capturan al Trunks del futuro en su mejor momento, pero una lo hace con tradición y la otra con evolución. Al final la decisión queda en tus manos, pero en Figment Collector celebramos a quienes cargan con el peso del futuro. Si disfrutaste esta comparativa, no olvides saludar a Figbot en los comentarios, suscribirte y activar la campana para seguir explorando juntos el universo del coleccionismo. Gracias por acompañarnos y recuerda que en Figment Collectors cada figura cuenta su propia historia.